Buenas para todos. El día de hoy nos corresponde el seminario de cuidado de enfermería en el paciente con trastornos psiquiátricos. Este seminario está a cargo de Daniela Cortés, Natalia Pitalúa y mi persona, Natalia Madariaga. La docente a cargo es la docente Lurki Esther Cadavid Velázquez. Bueno, como introducción tenemos que la Organización Mundial de la Salud proporciona el concepto de salud como un estado de bienestar en los campos psíquico, físico y social, y no solo como una ausencia de enfermedad. Entonces, por lo cual, la afectación al estado psíquico o mental es incluso más grave que la afectación física por las repercusiones que un trastorno mental puede causar en una persona, en una familia o incluso en una comunidad. Ya en nuestro contexto, el Estudio Nacional de Salud Mental en Córdoba evidencia que hay en promedio unas 100.000 personas con problemas de salud mental y 30.000 con trastornos mentales. Por ello es importante resaltar las intervenciones de los profesionales de enfermería que cuentan con la capacidad integral de brindar una atención pertinente y humana, aportando diferentes tipos de experiencia que ayudarán a mejorar la calidad de vida del paciente y potenciar así la importancia que tiene el rol de enfermería en los cuidados del paciente con problemas de salud mental. Como objetivo general tenemos enseñar los diferentes cuidados de enfermería al paciente con trastornos psiquiátricos, así como la definición de los principales trastornos que se presentan en pacientes con afectaciones de salud mental, junto a la epidemiología, fisiopatología y normatividad que las abordan, con el fin de brindar conocimientos y habilidades que contribuyan al continuo mejoramiento en la atención de la salud. Como objetivos específicos tenemos primero, definir el concepto de salud mental y la normatividad vigente en Colombia que enmarcan la política nacional en salud mental. Describir los principales trastornos que afectan la salud mental en las personas, así como sus manifestaciones clínicas. Y por último, tenemos identificar el proceso de atención de enfermería según el trastorno del paciente psiquiátrico. Bueno, primero que todo, comenzaremos hablando sobre los antecedentes de enfermería en salud mental y psiquiatría. Bueno, primero que todo, comenzamos diciendo que las enfermedades mentales han sido destacadas desde tiempos muy remotos. Incluso estos se ven reflejados en unos antiguos escritos griegos y egipcios, en donde se describían algunos de los síntomas que podían tener las personas con estos trastornos o con estos problemas mentales. Sin embargo, pues en aquella época esto se atribuía era a espíritus demoníacos o a caracteres mágicos religiosos. Ya posteriormente, en el siglo XIX y a finales de este siglo y a comienzos del siglo XX se inicia una nueva tendencia al aislamiento de estos pacientes y se empiezan a crear los llamados manicomios. Y ya con la creación de estos hospitales psiquiátricos, también surge lo que es la enfermería psiquiátrica. Algunas de las precursoras de esta enfermería fueron enfermeras como Linda Richards, quienes se consideraban, se fue considerada como la primera enfermera profesional en América y estimuló lo que fue el cuidado a estas personas con problemas mentales. Pues ya en la actualidad, la enfermería psiquiátrica podría definirse como una especialidad en las ciencias de la salud, capaces de estudiar no solamente unas causalidades biológicas, sino también las motivaciones psicológicas y psicodinámicas y las condiciones socioculturales donde se ven afectadas las personas que sufren de problemas mentales. Bueno, en cuanto a la normatividad, tenemos algunos aspectos como la resolución 2358 de 1998, por la cual se adopta la Política Nacional de Salud Pública. También tenemos la Ley 1616 de 2013, la cual reglamenta el derecho de los ciudadanos a recibir una atención especializada y los tratamientos necesarios para tratar estos trastornos mentales. Esta busca garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental en la población colombiana, priorizando a los niños, niñas y adolescentes mediante promoción de la salud y prevención del trastorno mental.
mediante una atención integral e integrada en salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tenemos también la resolución 3280, en donde se hace una valoración de la salud mental y se valora la presencia de ciertos riesgos psicosociales para violencia, todo tipo de violencias, como violencias de género. También en esta se incluye lo que es la labor de la familia como primera instancia para una recuperación, a menos de que precisamente sea la familia la que le esté causando un problema de salud mental a la persona. Y por último también tenemos el Plan Decenal de Salud Pública. Este incluye unas dimensiones, en esta se incluye la dimensión de convivencia social y salud mental, y este tiene unos objetivos. Primero que todo, tiene como generar espacios que contribuyan al desarrollo de oportunidades y capacidades de la población, para que así permita el desarrollo de la vida y el despliegue de unas potencialidades individuales de la persona. También, como otro objetivo, tiene contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y a la convivencia social. Bueno, también tiene disminuir el impacto de la carga de la enfermedad generada por los eventos y problemas y trastornos mentales y las distintas formas de violencia, a través del fortalecimiento de los servicios institucionales que se prestan para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Bueno, tenemos el concepto de enfermedad mental. Bueno, principalmente el concepto de enfermedad, según la OMS, se refiere a una alteración o a una desviación del estado fisiológico o de varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Bueno, asimismo, pues según la OMS, se considera una enfermedad mental grave a los trastornos psiquiátricos graves como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastornos de la personalidad y entre otros, que conllevan a un grado de discapacidad y de disfunción social que afectan a la persona. Bueno, también tenemos que la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2015 define problema mental como el malestar y las dificultades en la interacción con las otras personas, que se generan por la vivencia de eventos estresantes y no son tan graves como un trastorno mental. En esta también se ven una variedad de trastornos mentales y cada uno con unas manifestaciones distintas. Bueno, igualmente en el manual de diagnóstico y estadísticos de los trastornos mentales, la enfermedad mental o trastorno mental se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Bueno, ahora pasando a lo que es la epidemiología, en el informe regional sobre los sistemas de salud en América Latina y en el Caribe de 2013 se menciona que la carga de los trastornos mentales y neurológicos representan el 22% de la carga total de enfermedad. Y en relación con todos los trastornos neuropsiquiátricos, los más prevalentes son los trastornos depresivos unipolar con un 13.2% y los producidos por el consumo excesivo de alcohol con un 6.9%. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, ya aquí comenzamos a hablar específicamente de cómo se da un trastorno mental. Entonces, primero que todo tenemos que esto afecta exclusivamente pues el cerebro. Entonces, para poder explicar esto tenemos que mencionar que para que se den los impulsos nerviosos, esto se le conoce como neurotransmisión. Entonces, este es un proceso en donde, como vemos en la imagen, están las neuronas, estas se comunican entre sí y entonces tenemos lo que es una neurona emisora y una neurona receptora. Esto también se le llama sinapsis y en esta lo que se ve afectado es la
comunicación del impulso nervioso que se da en este espacio sináptico que vemos en la imagen. Entonces, como neurotransmisión vamos a ver el proceso en el cual una neurona va a liberar un neurotransmisor al espacio sináptico y este a su vez se va a unir a una proteína de membrana de la neurona postsináptica, induciendo así una serie de cambios eléctricos y bioquímicos que conocemos como la neurotransmisión. Entonces, algunos criterios para la clasificación como neurotransmisores son que las moléculas se sintetizan en las neuronas. Estos neurotransmisores van a ser sintetizados en la misma neurona. Entonces, la molécula está presente en la neurona presináptica y se libera en cantidades significativas mediante la despolarización. Cuando se administra de manera exógena, la molécula exógena produce los mismos efectos que los neurotransmisores endógenos. Aquí hablamos de lo que es cuando se administran los medicamentos. Entonces, existe un mecanismo en las neuronas o en las hendiduras sinápticas que eliminan o desactivan el neurotransmisor. Bueno, y algunos de los neurotransmisores principales que tenemos son la acetilcolina, la adrenalina, el aspartato, dopamina, el GABA, la glicosina, el glutamato, la histamina, la noradrenalina, la serotonina y la taurina. Bueno, vamos a ver ahora a continuación algunos sistemas neurotransmisores. Estos son los que se van a ver afectados en los procesos de los trastornos mentales. Entonces, primero que todo tenemos el sistema noradrenérgico. Este sistema neurotransmisión tiene como mediadores a la noradrenalina y que este es el neurotransmisor más abundante en el cerebro y la adrenalina. Se evidencia la acción antidepresiva de los fármacos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa. La noradrenalina junto con la dopamina y la serotonina constituyen las denominadas aminas biógenas en los trastornos del estado de ánimo. O sea, estas son las que se ven más implícitas cuando se presentan trastornos del estado de ánimo. También tenemos el sistema dopaminérgico. Las principales vías dopaminérgicas son la vía nigroestriatal, tuberoinfundibular y corticomesolímbica, con diferentes implicaciones biológicas y terapéuticas. Aquí la que vemos principalmente afectada es la vía nigroestriatal, que realiza el control motor, lo que tiene que ver con el tono, con la postura y con los movimientos. También tenemos el sistema serotoninérgico. Bueno, los núcleos serotoninérgicos se localizan en el RAFE y en el lucus ceruleus del tronco encefálico, proyectándose al sistema límbico, ganglios basales y corte cerebral. Bueno, estos participan principalmente en enfermedades como la esquizofrenia, la psicosis, tóxicas por alucinógenos y drogas de síntesis, trastornos afectivos, ansiedad, regulación del sueño, trastornos alimentarios, control de impulsos, agresividad, suicidio y la función sexual. Bueno, también tenemos el sistema colinérgico. Se le ha implicado en la etiopatogenia de la depresión por una desregulación colinérgico-dopaminérgica en los ciclos del sueño lento, en la fase REM también del sueño y en los procesos de memoria y aprendizaje. Principalmente desde el punto de vista clínico, la relación más significativa con los procesos de demencia, sobre todo se desarrolla con la enfermedad del Alzheimer. Bueno, también tenemos el sistema histaminérgico, donde los cuerpos neuronales que liberan histamina se localizan en el sistema reticulomencefálico con proyecciones ascendentes hasta el córtex, el sistema límbico y el tálamo. Y tenemos el sistema GABAérgico, que en el ácido aminobutírico, lo que llamamos el neurotransmisor GABA, es un neurotransmisor inhibidor más abundante en el encéfalo. Las neuronas GABAérgicas
se distribuyen de forma extensa en el córtex, el sistema límbico y en la región troncoencefálica, y este tiene una acción inhibitoria presináptica. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los principales trastornos mentales que encontramos. Vamos a ver los trastornos neuróticos, primero que todo. Se define como todo tipo de trastorno mental que tiene un origen teórico psicológico. El juicio de realidad es totalmente correcto en todo momento y los síntomas se consideran de menor gravedad. Y dentro de estos trastornos neuróticos vamos a encontrar varios tipos. Primero que todo encontramos los trastornos de ansiedad. Bueno, este trastorno, la ansiedad pues, es un trastorno muy conocido y pues por desgracia en la sociedad hay muchas personas que sufren de problemas. Y los jóvenes son los que se ven más afectados, pues son los que más se ven envueltos en estos problemas de depresión. Dentro de los trastornos de ansiedad encontramos los trastornos por angustia, con crisis de angustia recurrente y alcanzan su máximo a los 10 minutos y por una regla general vamos a encontrar que duran menos de 1 hora y dejan al paciente con un cansancio muy extremo. Tenemos también los trastornos fóbicos, que son las fobias o los temores persistentes, ya sea a un objeto, a una actividad o incluso a un animal. Se pueden dar en el caso de fobias a estímulos externos y fobias a estímulos internos. Algunas de las fobias más conocidas pues, son la agorafobia, fobia social y las fobias a los animales. También encontramos los trastornos obsesivos compulsivos o también llamados TOC. Son obsesiones que se producen en el paciente con un malestar general. Algunas de sus manifestaciones son significativas y también podemos encontrarlos como la obsesión de contaminación con compulsiones de lavado, que son esas personas que necesitan estar lavándose las manos todo el tiempo o que necesitan estar limpiando la casa todo el tiempo porque creen que se van a contaminar con alguna sustancia o algunas bacterias. Y también tenemos las que son obsesión de duda con compulsiones de comprobación. Entonces, esas personas que necesitan estar comprobando cada rato, por ejemplo, su celular o alguna actividad que están realizando para ver si se está realizando de forma correcta. También tenemos el trastorno por estrés postraumático, que es un trastorno que se produce por una situación más allá de lo habitual de lo que hace la persona diariamente, como pueden ser un accidente, una catástrofe natural, la pérdida de un ser querido, entre otras situaciones. Tiene un comienzo normal tras el suceso, pues obviamente a todos nos afecta una situación que nos ocurra, pero durante el primer mes se va a calificar como un trastorno simplemente por estrés, y si pasa ya del mes se empieza a denominar como un trastorno postraumático. También tenemos el trastorno por ansiedad generalizada, que es un trastorno muy habitual, que suele ser crónico. El paciente se encuentra en situación de ansiedad y preocupación crónica, lo que hace que se encuentre con un malestar general y con problemas sociales y laborales que afectan su vida cotidiana. Bueno, a continuación tenemos los trastornos somatomorfos. Estos trastornos son aquellos cuya queja principal provienen de un síntoma en concreto y podemos diferenciar lo siguiente. Primero que todo, el trastorno por somatización, que es conocido también como síndrome de Bricket y es una de las formas de histeria más conocidas. Tenemos el trastorno por dolor, que es similar al anterior, pero su queja procede únicamente del dolor. El paciente se queja de un dolor constante, pero puede que sea real o no. Los trastornos hipocondríacos, este es el miedo a padecer de una enfermedad grave. Son esas personas que vemos que van al médico constantemente, se inventan incluso síntomas para que los atiendan, para que sean examinados porque creen trastornos disfórmicos que son parecidos a la hipocondria, pero su máxima preocupación es una característica o un defecto físico prácticamente que es inexistente. Puede ser, por ejemplo, mal olor,
o que creen que su cara se ve diferente a los demás o alguna de estas situaciones. También tenemos el trastorno conversivo, que se caracteriza por tener una presencia de signos que afectan funciones motoras y sensoriales. Bueno, también ahora tenemos lo que son los trastornos disociativos. Estos se caracterizan principalmente por la pérdida del sentido unitario de la conciencia. Entonces, tenemos algunos trastornos como son el trastorno por amnesia disociativa, en donde el paciente es incapaz de recordar información personal importante. También tenemos el trastorno por fuga disociativa, que es una mezcla entre una alteración de la conducta con amnesia del pasado del paciente en situaciones estresantes. También tenemos el trastorno de identidad disociativa, este también es conocido como personalidad múltiple, y este se caracteriza porque el paciente coexiste con varias personalidades. Tenemos el trastorno por despersonalización, en el que el paciente se siente separado de su cuerpo y de su mente. Bueno, ahora tenemos los trastornos facticios y de simulación. Bueno, la principal característica de estos trastornos es que el paciente se inventa síntomas o se producen enfermedades de forma voluntaria. Dentro de esto destacamos estos dos, el trastorno facticio, que son pacientes que tienen la necesidad de estar enfermos y de estar al cuidado de otras personas. Y la forma más grave de este trastorno es el llamado síndrome de Munchausen. También tenemos el de simulación, que la persona tiene un interés, ya sea económico o legal, en ser un enfermo, por lo que se lleva a provocarse una enfermedad con el fin de sacar un interés sobre esta situación. Bueno, también tenemos los trastornos del control de los impulsos. Bueno, estos trastornos tienen en común varias cosas. Bueno, la primera de ellas es la dificultad de las personas de resistirse a ese impulso. También de tensión, la persona tiene una tensión antes de cometer el acto. Y por último, tiene también una sensación de placer y de plenitud al cometer este acto. Bueno, también tenemos lo que son los trastornos mentales orgánicos. Estos trastornos se refieren a los trastornos psiquiátricos secundarios a una enfermedad cerebral estructural demostrable, o sea que sí hay como tal algo que está afectando el cerebro, como pueden ser tumores, traumatismo o degeneración del cerebro. Y también se aplican términos de trastornos psiquiátricos que proceden de una disfunción cerebral secundaria a enfermedades sistémicas o extracerebrales, tales como el síndrome de Cushing o el mixedema. La sintomatología de estos trastornos se distinguen en dos categorías de síntomas. Los primeros, que son los básicos, los síntomas básicos o propios del trastorno, y son algunos como la alteración del estado de conciencia, la alteración cognitiva y alteración de la afectividad. Y tenemos los que son accesorios o facultativos que pueden o no presentarse en estos trastornos y se vinculan al funcionamiento de la personalidad premórbida y a conflictos psicosociales actuales. Pueden ser algunos compensatorios o síntomas de tipo neurótico. Bueno, ahora hablamos de la depresión. Este, como sabemos, es uno de los principales trastornos mentales que vemos en nuestro contexto y que afecta principalmente a jóvenes y adultos mayores. Bueno, tenemos que esta enfermedad conlleva a un agotamiento, a una disminución de la energía y tono vital, y fracaso del aparato psíquico, de regulación del equilibrio psicosomático, y en este se incluyen diferentes factores como son los biológicos, de personalidad y ambientales. A continuación, mi compañera Natalia Pitalúa va a continuar con este trastorno. Bueno, la depresión es más que cualquier otra enfermedad mental.
Sí, tiene causalidad compleja y es multidimensional, como mencionó mi compañera, influyen factores biológicos, factores de personalidad y factores ambientales. Entre las manifestaciones clínicas encontramos el estado de ánimo, de pensamiento, actividad psicomotriz y manifestaciones somáticas. En el estado de ánimo está presente la tristeza con pesadumbre, congoja o sensación de soledad, y hay escasa reactividad ante los hechos, ya sean agradables o desagradables, con pérdida de interés o placer, apatía, ansiedad e irritabilidad. En cuanto al pensamiento, tenemos que es notoria la dificultad en la capacidad de concentración, indecisión, pérdida de la confianza en sí mismo, convencimiento de inutilidad personal o un sentimiento de culpa, también pesimismo, desesperanza, deseo de muerte, múltiples ideas suicidas. En la actividad psicomotriz existe retardo con lentitud en los movimientos corporales, falta de expresión facial, comunicaciones interpersonales inhibidas, falta de comunicación o incluso agitación con inquietud. En cuanto a las manifestaciones somáticas, las funciones básicas están alteradas. Hay insomnio o hay hiperinsomnio. También hay aumento o disminución del apetito, del peso corporal, disminución del deseo sexual y también está presente el cansancio, la fatiga, la disminución de la energía, así como se presentan dolores y malestares, cefalea, pesadez en las extremidades, y también se observan síntomas vegetativos como molestias gastrointestinales o dolores cardiovasculares y entre otras similares. Bueno, tenemos el trastorno afectivo bipolar, que es la presencia de al menos un episodio de exaltación patológica del estado de ánimo que se manifiesta como un estado de euforia excesiva o de proporcionada elevación del estado de ánimo que perturba el normal funcionamiento en todos los ámbitos de su vida. Otra característica importante y típica del trastorno bipolar son las paradójicas y contradictorias manifestaciones que tienen a lo largo de la evolución y como consecuencia de intercalar periodos o fases maníacas y depresivas. Bueno, entre las manifestaciones clínicas podemos decir que se dividen en dos, que está la fase depresiva y la fase maníaca. En la fase depresiva, la depresión del estado de ánimo es como quien dice una sensación subjetiva de tristeza, abatimiento durante mucho tiempo. Aquí también se presenta la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, el aislamiento social, la pérdida del deseo sexual, la pérdida del apetito o lo contrario, aumento de peso y también aumento del apetito. También se pueden presentar alteraciones menstruales en la mujer, despertar matutino temprano, dificultades para dormir en la mayoría de los pacientes con depresión y en otros casos exceso de sueño todo el día. También una variación del sueño por la mañana o por la noche. También se puede presentar estreñimiento, sequedad en la boca, el llanto, dolores de cabeza, descuido del aseo personal, un lenguaje escaso o en tonos bajos, dificultad de concentración e incluso atención. Todo esto lo podemos ver en la fase depresiva. En la fase maníaca hay más que todo una expansión y exaltación persistente del estado de ánimo, ¿sí? Aquí hay excesos en los gastos o en los juegos. Aquí de pronto la persona hace viajes inesperados, nada más por impulso. Aquí hay un aumento del deseo sexual. Aquí hay una participación exagerada en actividades y responsabilidades. También hay una actitud o apariencia divertida o incluso amenazadora con cambios bruscos. Y también hay un tipo de euforia inapropiada. Tenemos el Alzheimer, que el Alzheimer es un trastorno de tipo neurodegenerativo, que este fue descrito por primera vez en términos científicos por el psiquiatra alemán Alois Alzheimer en 1907. Y aunque naturalmente existen muchas referencias anteriores a la pérdida intelectual que a veces acompaña al envejecimiento, ¿sí? La enfermedad del Alzheimer y con ella más frecuentemente la demencia tiene un carácter progresivo que va desde la fase inicial en el que la persona tiene una apariencia de normalidad hasta la fase terminal en que se pierden hasta las funciones básicas de autoconservación, de autocuidado. Entendemos también por demencia a un síndrome de afectación cerebral caracterizado por la pérdida de la memoria y otras alteraciones de funcionamiento cognitivo, que determina una disminución significativa en el rendimiento intelectual del individuo, afectando su funcionamiento social, laboral
y que con frecuencia se acompaña de manifestaciones psicopatológicas y trastornos del comportamiento. Bueno, entre las manifestaciones clínicas encontramos como primero síntomas intelectuales técnicamente llamados cognitivos o cognoscitivos, que en la fase inicial el paciente olvida el nombre de personas o cosas. Y este es un fenómeno normal, pero la persona con demencia se hace más persistente e importante, de manera que tiende a hablar con circunloquios para referirse a palabras que se ha olvidado, o sea, no recuerda las palabras específicamente. Más adelante el paciente comienza a sufrir de desorientación, primero temporal y posteriormente espacial y finalmente personal. La memoria también se ve afectada siguiendo el curioso fenómeno que hace que los hechos más recientes sean los que el paciente olvida con mayor facilidad, mientras que los más antiguos son los que permanecen más tiempo en el recuerdo del paciente. Otro de los síntomas es el síntoma psiquiátrico y trastorno del comportamiento, que entre ellos destacan las alteraciones emocionales. Con frecuencia el paciente parece apático e indiferente ante lo que lo rodea. Y tenemos otra manifestación clínica que son los síntomas funcionales, que es consecuencia pues, de los dos síntomas anteriores, que progresivamente el paciente va perdiendo la capacidad de funcionar de forma autónoma. En primer lugar, en la realización de las tareas complejas, especialmente aquellas que requieren de planificación, como una actividad laboral o las finanzas, la cocina. Y pues progresivamente también se van perdiendo las más simples, como por ejemplo ya le olvida cómo llamar por teléfono o se le olvidan cómo manejar los aparatos domésticos. Y en las fases más avanzadas el paciente pierde incluso las funciones de autocuidado como lavarse las manos, vestirse, alimentarse, hasta que llega al punto de caer en la dependencia absoluta de los demás. Bueno, tenemos la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave donde la persona interpreta la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. La psicosis suele ir acompañada de alucinaciones, así como oír, ver o percibir algo que no existe, y delirios, que son ideas persistentes que no se ajustan a la realidad en la que el paciente está firmemente convencido o incluso cuando le dan pruebas de que no es así. Estos trastornos también pueden dificultar que la persona trabaje o estudie con normalidad. Muchas veces estas personas con trastornos mentales como la esquizofrenia no son atendidos en instituciones de salud por la estigmatización y la discriminación, por lo que se les violan sus derechos como personas y por lo tanto estos pacientes requieren de una atención de salud para recibir un tratamiento apropiado y para que puedan mejorar su calidad de vida, para que también puedan ser personas productivas y así también integrarse a la sociedad. Bueno, seguimos con las manifestaciones clínicas. En este trastorno se presentan simultáneamente síntomas del espectro esquizofrénico y síntomas afectivos con características depresivas, maníacas o mixtas. Entre ellos encontramos el delirio, las alucinaciones, la fantasía, el lenguaje o el comportamiento desorganizado y capacidad cognitiva alterada y pensamientos sobre que las otras personas están leyendo sus mentes o controlando sus pensamientos o intentando hacerles daños. Vemos que esto también tiene subtipos, que tiene tipo bipolar y tipo depresivo. En el bipolar se incluyen episodios maníacos o mixtos y en el depresivo incluye solo episodios depresivos mayores. Bueno, tenemos la drogadicción. La drogadicción es la adicción a las drogas, que también se conoce como trastorno por consumo de sustancias, que es una enfermedad que afecta el cerebro y el comportamiento de una persona y produce la incapacidad de controlar el consumo de medicamentos o drogas ilegales. Las sustancias como el alcohol, la marihuana, la nicotina también se consideran drogas. Cuando eres adicto, posiblemente sigas consumiendo la droga a pesar del daño que te está causando. La drogadicción puede empezar con el consumo experimental de una droga recreativa en situaciones sociales y en algunas personas el consumo de drogas se vuelve más frecuente. En otras personas, en especial con los opioides, la adicción a la droga empieza con la exposición a medicamentos recetados o al recibir medicamentos de un amigo o un familiar que también se le fueron recetados. Bueno, algunos síntomas que puedes sentir o que puedes ver si crees que estás en este problema es que aquí
sientes que tienes que consumir la droga con mayor frecuencia, ya sea diariamente o incluso varias veces al día. También tener la necesidad tan intensa de consumir la droga y no puedes pensar en otra cosa. Con el tiempo también vas a necesitar dosis mayores de la droga para que surja el mismo efecto que ya venía trayendo. También consumir mayores cantidades de droga durante el periodo de tiempo más largo que tenías pensado. También estás como que pendiente de asegurarte de tener siempre droga disponible o también gastar dinero en la droga incluso cuando no puedes pagarla o no cumplir con las obligaciones o responsabilidades laborales, o incluso reducir el tiempo que le dedicas a las actividades sociales y recreativas debido al consumo de las drogas, o también continuar con el consumo de las drogas a pesar de que te está provocando problemas en tu vida, en conducir o hacer actividades peligrosas cuando estás bajo los efectos de la droga, fracasar en tus intentos también de suspender la droga, incluso experimentar síntomas de abstinencia cuando intentas suspender el consumo de la droga. Es como que llega un punto donde ya tu mismo cuerpo no puede dejarla porque te vas a sentir enfermo o con debilidad. Bueno, tenemos el suicidio, que representa el acto de quitarse uno mismo la vida por considerarla insoportable. Freud consideraba que la muerte propia es inimaginable y deficientemente inaceptable. Con todo, el suicidio es un hecho cuyas estadísticas señalan una incidencia cada vez más altas y la extensión va siendo cada vez mayor, tanto en el ámbito geográfico como en cuanto a las edades. Tenemos que se pueden dividir en ideas suicidas e intentos suicidas. Las ideas suicidas es como una etapa de vital importancia como factor predictor para llegar al suicidio consumado y la define como aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte autoinfringida, sobre las deseadas de morir y sobre los objetos, circunstancias o condiciones en que se puede morir. El intento suicida está definido como la acción orientada a provocar la propia muerte que no logra su objetivo. Existe también una categorización del suicidio que se puede dividir como el comportamiento suicidio mortal y como el comportamiento suicidio no mortal. Claramente el comportamiento suicidio mortal son los actos de suicidio que ocasionan la muerte y el no mortal las ocasiones que no provocan la muerte. Este tipo de actos son conocidos en Estados Unidos como intento suicida o parasuicidio y daño autoinfringido deliberado. Algunos factores de riesgo, o bueno, que por la que las personas tienen este tipo de comportamientos suicidas, es porque de pronto tuvieron una pérdida reciente o seria, y puede incluir la muerte de un miembro de una familia, un amigo, o incluso la ruptura de un novio o una novia. También un trastorno psiquiátrico, que particularmente un trastorno del estado de ánimo como la depresión o un trastorno relacionado con el estrés. También intentos suicidios anteriores aumentan el riesgo para otro intento de suicidio. También trastornos del consumo del alcohol o otras sustancias. Tener dificultades con la orientación sexual a veces también eh, se encuentra frecuente, ya que, por ejemplo, si el niño es homosexual o la niña es lesbiana y tienen dificultades porque de pronto su entorno no lo apoya, también de pronto un historial familiar de suicidio en el que puede ser realmente significativo y es preocupante porque también se ven en estos un historial de violencia doméstica o abuso infantil, la falta de apoyo social, el acoso, el estigma asociado a pedir ayuda. Hay muchas personas que no les gusta pedir ayuda o no les gusta hablar con nadie y ahí se enfrascan y creen que no encuentran solución en más nada. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la violencia intrafamiliar. En Colombia, los casos de violencia contra la mujer son los que tienen un mayor índice, seguido de la violencia contra los menores de edad y luego la violencia contra los adultos mayores. Se ha declarado que una de cada tres mujeres sufre de violencia en algún momento de su vida, por lo que se ha convertido en una pandemia silenciosa, una epidemia invisible, y se ha pronosticado que podría ser incluida como una de las primeras 15 causas de enfermedades y muertes en el 2020. Encontramos que hay diferentes tipos de violencia. Está la violencia física, que es entendida como el acto de infringir daño o dolor. Tenemos la violencia psicológica, que aquí se produce como tal la desvalorización, la humillación a través de amenazas, insultos, coacciones, control, ridiculizaciones o incluso el menosprecio. Tenemos la violencia sexual, que es entendida como cualquier contacto sensual sin consentimiento. La violencia económica a través de acciones de explotación económica o control de recursos. Y la negligencia por omisión,
que es de acciones de cuidado, sea voluntaria o involuntariamente. Bueno, aquí tenemos la ley 1257 del 2008, diciembre 4, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de forma de violencia y discriminación contra las mujeres. Se reforman los códigos penales de procedimiento penal de la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tratamientos de las enfermedades mentales. Se han logrado extraordinarios avances en el tratamiento de las enfermedades mentales. La mayoría de los métodos de tratamiento de las enfermedades psiquiátricas pueden clasificarse en somáticos y psicoterapéuticos. El somático incluye fármacos, terapia electroconvulsiva y otros tratamientos que estimulan el cerebro, como la estimulación magnética, transcraneal y la estimulación del nervio vago. Tenemos el psicoterapéutico, que incluye la psicoterapia individual, grupal, familiar o conyugal, y técnicas de terapia conductual, por ejemplo, las técnicas de relajación o terapia de exposición, o incluso la hipnoterapia. En el caso de los principales trastornos de salud mental, la mayoría de los estudios sugieren que se dé un enfoque terapéutico que contemple la utilización conjunta de fármacos y psicoterapia, que resulta más eficaz que cualquiera de los dos métodos o tratamientos que se empleen de manera separada. Y bueno, empezamos con el tratamiento farmacológico, que iniciamos con los antipsicóticos, que son un tipo de droga psicotrópicas que alivian síntomas psicóticos como los delirios, el lenguaje y la conducta desorganizada de alucinaciones. Por sus características y efectos sobre los síntomas psicóticos y por sus perfiles de efectos adversos, se los han clasificado en dos grandes grupos, que son los antipsicóticos de primera generación y los de segunda generación. Entre los de primera generación se caracterizan más que todo por actuar frente a síntomas psicóticos, que aquí un ejemplo de esto es la clorpromacina, la cotiamina y el haloperidol. Y los antipsicóticos de segunda generación presentan más que todo un bloqueo dopaminérgico selectivo. Esto explicaría su eficacia sobre los síntomas positivos con menor producción de síntomas extrapiramidales. Al mismo tiempo, también producen un bloqueo serotoninérgico que explicaría su eficacia sobre los síntomas negativos y sobre los trastornos anímicos. Un ejemplo de esto es la clozapina, la risperidona y la olanzapina, entre otros. Aquí mostramos algunas de sus presentaciones. Aquí tenemos la clorpromazina, que viene en comprimidos de 100 miligramos, también viene en líquido oral y también en solución inyectable. También tenemos el haloperidol y vemos que las reacciones adversas son más que todo acaxias, efectos extrapiramidales, distónicos, efectos extrapiramidales, parkinsonianos, disnesia tardía, distonía tardía, sequedad en la boca, visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria, congestión nasal, incluso mareos. Ahora tenemos los antidepresivos, que son un grupo heterogéneo de fármacos que tienen en común el hecho de ser utilizados en el tratamiento y control de los trastornos depresivos. Aquí tenemos un ejemplo que es la amitriptilina, que viene en comprimido de 25 miligramos y tenemos dosis inicio y dosis terapéuticas, y como efectos adversos tienen sequedad en la boca, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa y trastornos de la acomodación, incluso aumento de la presión. Tenemos los ansiolíticos, que se conocen como fármacos ansiolíticos, las sustancias que alivian, reducen o eliminan los signos o síntomas asociados con los estados de ansiedad. Tenemos el diazepam, que viene en comprimidos de 2 miligramos, incluso de 5 miligramos, y los efectos adversos frecuentes de este son la somnolencia, la sedación, la debilidad muscular, y el diazepam puede afectar negativamente la forma de conducir en los individuos sanos. Tenemos las benzodiazepinas, que además de su efecto ansiolítico, presenta acciones sedantes, anticonvulsivantes y relajantes musculares, lo que permite su utilización en diferentes indicaciones psiquiátricas y no psiquiátricas. Las benzodiazepinas ejercen más que todo su acción a través de receptores específicos del sistema nervioso central situados en la membrana celular. Las benzodiazepinas se absorben rápidamente y ampliamente en el tracto gastrointestinal. Unos ejemplos de ella puede ser el clorazetato dipotásico, el diazepam, el clordiazepóxido, el alazepam, el clonazepam y el midazolam.
Aquí mostramos la presentación del diazepam, que viene en 10 miligramos. Y bueno, sus contraindicaciones tenemos que es alergia a las benzodiazepinas, glaucoma en un ángulo cerrado, hipotonía muscular, miastenia gravis o coma o incluso EPOC y embarazo. Tenemos los estabilizadores del ánimo, que son usados para mejorar síntomas durante episodios agudos maníacos, hipomaníacos y mixtos. Aquí encontramos las carbamazepinas, que tiene como efectos adversos que son o frecuentemente producen en el paciente mareo, somnolencia, ataxia, trastornos visuales, confusión, agitación, náusea, vómitos, estreñimiento, leucopenia y otras alteraciones sanguíneas. Y tenemos el carbonato de litio, que viene en cápsulas o comprimidos, que con sus efectos adversos puede producir trastornos gastrointestinales, temblor fino en las manos, sed, poliuria, acné, psoriasis, hipotiroidismo, leucocitosis, aumento de peso, entre otras. Otro estabilizador del ánimo que tenemos es el ácido valproico. Este viene en comprimidos de 200 miligramos y también de 500. Este tiene como efectos adversos náuseas, irritación gástrica, diarrea, aumento de peso, leucopenia, trombocitopenia, pérdida de cabello, somnolencia, confusión, ictericia y edema. Bueno, entre los tratamientos no farmacológicos tenemos la sujeción mecánica. La sujeción mecánica es más que todo la contención mecánica o física, que es una medida terapéutica excepcional dirigida a la inmovilización parcial o generalizada de la mayor parte del cuerpo del paciente, pues que lo precise, para tratar o garantizar la seguridad del mismo paciente o también de los demás. Todo el personal, tanto sanitario, médico, enfermeras, auxiliares, como no sanitario, que ya incluye los celadores o el personal de seguridad disponible en cada unidad, está obligado a pues, prestar su colaboración si esta es requerida, o sea, si se requiere inmovilizar al paciente. Bueno, su indicación está justificada ante el fracaso de otras alternativas. La sujeción mecánica únicamente debe utilizarse bajo prescripciones de profesionales. Se indica para prevenir el daño inminente en el paciente mismo o a otros cuando en otros medios, cuando de pronto de contención verbal farmacológica han también resultado ineficaces. También se hace para la prevención de daños en cuanto al entorno, familia, paciente, personal asistencial o de las instalaciones. También para asegurar el seguimiento del tratamiento prescrito cuando se asocia conducta agresiva o riesgo inminente de misma y también la contingencia de la terapia conductual o cuando el paciente tiene conductas peligrosas. Bueno, algunos cuidados para el paciente inmovilizado. Está en observar al menos cada 2 horas, observar el estado de ánimo, la existencia de posturas perjudiciales, si hay signos de comprensión en algún miembro, de pronto palidez o frialdad. También hay que efectuar cambios posturales cada 2 horas para evitar rigidez musculares y la aparición de úlceras por presión. Y también hay que extremar los cuidados en cuanto al cuidado de la piel. Entre los dispositivos más utilizados están el cinturón abdominal perineal, el chaleco de sujeción a tronco, las muñequeras, las barras protectoras de camas completas o parciales. Ahora tenemos la terapia electroconvulsiva, que en la terapia electroconvulsiva se aplica una serie de descargas eléctricas en que el cerebro, mediante unos electrodos situados en la cabeza de la persona, estando bajo anestesia, que incluye convulsiones de carácter leve. Esta terapia ha demostrado ser claramente el tratamiento más eficaz para la depresión grave y muchas personas tratadas mediante terapias electroconvulsivas experimentan una pérdida transitoria de la memoria. Sin embargo, la terapia electroconvulsiva, pese a las opiniones de algunos medios, es bastante segura y raramente genera otro tipo de complicaciones. Bueno, tenemos la psicoterapia, que durante los últimos años se han logrado importantes avances en el campo de la psicoterapia, a la que se le denomina en ocasiones terapia de conversación. Al crear un ambiente de empatía y aceptación, con frecuencia el terapeuta es capaz de ayudar al paciente a identificar la fuente de sus problemas y también considerar alternativas para que el paciente pueda afrontarlos.
De pronto es como la conciencia emocional y la capacidad de introspección que la persona obtiene a través de esa psicoterapia, lo que a menudo origina cambios en sus actitudes y conductas que le permiten vivir de una manera más plena y satisfactoria. El psicoanálisis es la forma más antigua de la psicoterapia y fue desarrollado por Sigmund Freud en los primeros años del siglo XX. Conforme al método clásico, esto se hacía con frecuencia de 4 o 5 veces por semana y el sujeto tendido en un consultorio del terapéutico, él trata de verbalizar todo lo que se le pasa por la cabeza. Esta práctica se denomina asociación libre y gran parte del método se centra en ayudar a la persona a comprender los patrones pasados de las relaciones que se repiten en el presente. La relación entre el sujeto y el terapeuta es una parte clave de este enfoque y esto ayuda al paciente a entender cómo el pasado afecta el presente y ayuda también a desarrollar nuevas formas y adopta nuevas formas, como dice, de comportamiento y funcionamiento en cuanto a la parte personal y el entorno laboral. Estas son algunas de las bibliografías en las que consultamos. Muchísimas gracias.